Imaginemos por un momento coger el móvil, abrir una aplicación cualquiera, tu red social favorita, por ejemplo, y que la pantalla te diga algo así como «Vuelve en 5 minutos, estamos buscando tus datos». Bueno, sería impensable hoy en día. Un escándalo absoluto. Claro, totalmente. Es que damos por sentado que Internet es una especie de recurso natural, como el océano Pacífico, o como el aire que respiramos. Abres el grifo y sale agua. Abres la aplicación y ahí está todo. Tu banco, la tienda online, los mensajes y todo fluyendo en cuestión de milisegundos. Sí, sí, es una ilusión óptica maravillosa, la verdad. Alan Kay, uno de los grandes pioneros de la informática, solía decir que la tecnología triunfa de verdad cuando se vuelve invisible. Es decir, cuando la gente asume que siempre estuvo ahí y ni siquiera se lo cuestiona. Quienes usan aplicaciones a diario dan por sentada esa escala, esa velocidad brutal y esa ausencia aparente de errores. Pero si te dedicas a la ingeniería de software, te das cuenta de algo muy rápido. Detrás de esa pantalla brillante y limpia, no hay un océano tranquilo. Para nada. Hay caos. Un caos absoluto. Un caos monumental. Motores en llamas, cables metafóricos a punto de romperse a cada segundo, y una ingeniería fascinante, sostenida casi con alfileres matemáticos, para que Internet no colapse. Así que para quienes nos escuchan y quieren entender la verdadera magia, y también los dolores de cabeza gigantescos que existen detrás de la pantalla, la inmersión de hoy es una llave maestra. Exacto. Y nuestra guía para navegar por todo este caos organizado será el trabajo monumental de Martin Kleppmann en su libro sobre el diseño de aplicaciones intensivas en datos. Es que, sin exagerar ni un poco, el mapa de carreteras de la arquitectura moderna, la Biblia del tema. Pero, a ver, antes de seguir, diseccionemos ese concepto. ¿Por qué decimos exactamente intensivo en datos? Porque históricamente el problema de la informática era otro. Los ordenadores eran lentos, faltaba potencia de cálculo, faltaba CPU, ¿verdad? Claro, pero ahí está justo la clave del cambio de paradigma. En los años 90, o a principios de los 2000, el cuello de botella era procesar operaciones matemáticas muy complejas. Pero hoy en día, para casi cualquier aplicación moderna, la CPU está mayormente ociosa, está esperando. Ya, aburrida casi. Totalmente. El verdadero desafío, lo que hace que un sistema sea intensivo en datos, es gestionar la avalancha, la complejidad y la velocidad inmensa a la que cambia la información. Ya no se trata solo de procesar rápido, se trata de mover y almacenar montañas de datos sin que todo el castillo de naipes se desmorone. Y claro, la industria tecnológica, que ya sabemos que es muy dada al espectáculo y al marketing, ha llenado este problema de palabras de moda. Términos como NoSQL, Big Data, consistencia eventual, sharding también. Eso es, sharding. Parecen casi hechizos mágicos que las grandes empresas tecnológicas invocan de la nada para solucionar cualquier problema. Y lo peligroso de esas palabras de moda, de los famosos buzzwords, es que ocultan la física real del problema. Kleppmann hace un trabajo brillante ahí, aparta todo ese ruido comercial y revela que debajo de la herramienta que esté de moda este año, hay principios de diseño que son inmutables. O sea, si no comprendes esos principios básicos, estás usando una herramienta a ciegas, por mucho que sea la última novedad. Eso es, te vas a estrellar igual. Entonces, si queremos ir a los cimientos, supongo que antes de preocuparnos por cómo guardar un dato concreto, necesitamos saber qué demonios le estamos exigiendo al sistema. Si analizamos la ingeniería de estos gigantes, parece que todo descansa sobre tres pilares innegociables: fiabilidad, escalabilidad y mantenibilidad. Los tres grandes pilares, sí. Empecemos por la fiabilidad, que parece la más obvia. La intuición básica te dice: construye algo que no falle nunca. Pues esa es la intuición lógica. Pero resulta que es físicamente imposible. Y aquí hay que hacer una distinción fundamental que muy a menudo se confunde en la industria. Un fallo no es lo mismo que una caída. Ajá. Vale. A ver la diferencia. Un fallo es que un disco duro se queme, que un servidor concreto se quede sin memoria, o que un técnico tropiece y suelte un cable de red. Eso es un fallo local. Una caída o un fracaso del sistema es cuando la aplicación entera deja de funcionar para el usuario final. O sea,
que si tenemos, no sé, 10.000 ordenadores en un centro de datos enorme, no es que exista el riesgo de que falle uno, es que es una certeza absoluta, una certeza estadística. Varios van a morir hoy mismo. Completamente. Decenas de ellos van a fallar cada día. Por lo tanto, el objetivo del diseño no es prevenir los fallos individuales, porque no puedes. El objetivo es construir un sistema tolerante a esos fallos. Se trata de absorber el impacto para evitar que ese disco duro quemado provoque la caída general del servicio que está viendo la persona en su casa. Y para lograr esa confianza, sé que algunas empresas llegan a extremos que... ¡Madre mía! Parecen de ciencia ficción. Ahí entra la famosísima historia del Chaos Monkey de Netflix. Y a mí, personalmente, me vuela la cabeza. Sí, es un ejemplo brutal. Y muy contraintuitivo. En lugar de mimar sus servidores, ponerles algodones y rezar para que nada se rompa, diseñaron un software, Chaos Monkey, un programa que se dedica a recorrer su propia infraestructura de producción, apagando y matando servidores completamente al azar, y sin avisar a nadie. Suena a sabotaje interno de manual, ¿verdad? Totalmente. Parece que han contratado a un hacker para destruirse a sí mismos. Pero la lógica detrás de esto es aplastante. Si sabes que los fallos van a ocurrir sí o sí, ¿qué mejor manera de asegurar que tus sistemas de respaldo y tu tolerancia a fallos funcionan de verdad que provocando incendios controlados continuamente? Claro, te pones a prueba en el día a día. Exacto. Al apagar máquinas reales mientras la gente está cómodamente viendo una película en su casa, obligas a que la arquitectura entera se recupere automáticamente. Si haces esto a diario y de forma constante, cuando ocurre un fallo imprevisto real a las 3 de la mañana, el sistema ni se inmuta. Está entrenado. Es abrazar el caos sistemáticamente. Me parece fascinante. Vale, entonces, supongamos que nuestro sistema ya es a prueba de balas. Es fiable, pero de repente, ¡boom! Nuestra aplicación se hace viral. Salimos en las noticias y pasamos de tener 1.000 usuarios a 10 millones en una sola semana. El sueño y la pesadilla de cualquier desarrollador. Tal cual. El segundo pilar es la escalabilidad. Ante esto, la vieja escuela te diría, vete a la tienda y compra un servidor más grande, con más memoria y mucho más caro. Claro, el famoso escalado vertical, que funciona estupendamente, hasta que te quedas sin dinero, hasta que te topas con los límites de la economía y de la física pura y dura. Llega un punto en que físicamente no puedes meter más memoria RAM en una sola placa base. La alternativa es el escalado horizontal, repartir el trabajo. Eso es, repartir todo entre 300 o miles de máquinas más pequeñas y baratas. Pero el problema es que no basta con enchufar ordenadores nuevos y ya está. Tienes que entender qué tipo de carga te está hundiendo realmente. Y hay un caso de estudio espectacular en el libro, con los datos de Twitter de hace unos años, que ilustra esto a la perfección. Vamos a visualizar el volumen. En aquel momento, en 2012, publicar un tuit generaba unas 4.600 peticiones por segundo de promedio. Que, oye, es bastante, ¿no? Sí, pero cualquier base de datos moderna decente puede tragarse 5.000 escrituras por segundo sin despeinarse. Exacto. El problema no era la escritura. El problema era la lectura. Cargar el timeline, esa pantalla principal donde ves todo lo que publican las personas a las que sigues, generaba 300.000 peticiones por segundo. La carga asfixiante venía de lo que en ingeniería se llama el fan-out. ¿La distribución en abanico? Eso, el fan-out. Para visualizarlo, siempre pienso en la cocina de un restaurante gigantesco. Imagínate que un cliente entra y pide un plato de macarrones. Cocinar ese plato y llevarlo a la mesa es relativamente fácil. Eso sería como publicar un tuit. Un usuario, una acción directa, muy lineal. Pero el timeline es otra cosa. Es como si cada cliente que entra al restaurante no pidiera su propio plato cerrado, sino que exigiera un trocito minúsculo de los platos de otras 50 personas diferentes, sentadas por todo el local. Y encima lo quiere ya, servido en orden cronológico perfecto. Fíjate qué locura de comanda. Es de locos. El camarero, que en este caso sería el sistema de la base de datos, colapsa intentando correr de mesa en mesa recolectando pedacitos. Es una metáfora tremendamente precisa. Si usaras una base de datos tradicional para construir tu timeline, justo en el milisegundo en que abres la aplicación, el servidor tendría que hacer varias cosas.
Primero, averiguar a quién sigues. Luego, buscar todos los tweets recientes de todas esas personas. Después, ordenarlos cronológicamente. Y finalmente, enviártelos. Todo eso en un parpadeo. Claro. Multiplica ese esfuerzo computacional por 300.000 veces cada segundo y el sistema, lógicamente, se desintegra. Entonces, a nivel de diseño, ¿cómo rompes las leyes de la física para servir algo así de rápido? Porque incluso si tienes 1000 servidores, buscar y ordenar en tiempo real a esa escala parece matemáticamente inviable. Pues la respuesta es que no rompes la física, cambias las reglas del juego. La ingeniería de Twitter tuvo que empezar a precalcular los timelines, o sea, hacer el trabajo antes de que el usuario lo pida. Exacto. Piensa en buzones de correo individuales, como los de un portal de vecinos. Cuando alguien a quien sigues publica un tuit, el sistema no lo guarda pasivamente en un almacén central esperando a que vayas a buscarlo. Lo que hace es buscar activamente a todos sus seguidores y enviar una copia de ese tuit directamente al buzón prefabricado de cada uno de ellos. Ah, claro, lo van metiendo en tu buzón personal por detrás. Eso es, cuando tú abres la aplicación, tu timeline ya está construido y esperándote. Solo tienen que mostrártelo en pantalla. Han cogido el trabajo pesado y lo han movido de la fase de lectura a la fase de escritura. Optimizaron para lo que ocurre con más frecuencia. Me parece brillante. Y esto nos enlaza directamente con el tercer pilar, la mantenibilidad. Porque claro, si empiezas a crear trucos arquitectónicos súper complejos, como esto de los buzones precalculados, el código se te puede volver indescifrable muy rápido. Y ese es el drama oculto de nuestra industria, el drama del desarrollo de software. El coste real, a la larga, no es escribir la primera versión de una aplicación. El coste gigante es mantenerla, depurar los errores y adaptarla durante los siguientes 10 o 15 años. Claro, porque si se añaden parches de escalabilidad a lo loco, sin una visión clara, el sistema muta. Se convierte en lo que la industria llama, y el término me hace mucha gracia, una gran bola de barro. Un big ball of mud. Es un término muy descriptivo y muy temido. Hablamos de un enredo de dependencias donde de repente un programador toca una sola línea de código en el sistema de pagos y sin saber cómo, rompe el sistema de notificaciones. La mantenibilidad consiste en evitar esa bola de barro y asegurar la evolucionabilidad, es decir, hacer que el cambio sea fácil. Por lo tanto, si queremos evitar esa bola de barro y necesitamos escalar horizontalmente, que ya hemos dicho que implica repartir datos por docenas de máquinas, parece que la clave maestra está en cómo empaquetamos y estructuramos la información desde el minuto uno. ¿No? 100%. Porque si guardamos los datos de forma caótica desde el principio, distribuirlos luego será un infierno. Has dado exactamente en el punto crítico. Todo recae en el modelo de datos. Durante décadas, la industria ha vivido bajo lo que podríamos llamar la dictadura pacífica del modelo relacional. Las famosísimas bases de datos SQL. Las de toda la vida. Las de toda la vida. Tablas, filas, columnas, cuadrículas impecablemente ordenadas. Han sido el estándar de oro, pero no son la solución universal para todo. De hecho, en el libro hay un término fascinante para cuando este modelo tradicional choca contra la realidad moderna. Lo llama el desajuste objeto relacional, el impedance mismatch. A ver, suena casi a incompatibilidad de caracteres en una terapia de pareja. Bueno, es que hay una incompatibilidad real ahí. El software actual se escribe en lenguajes que llamamos orientados a objetos. Los programadores estructuran la información en la memoria usando jerarquías complejas, listas dentro de listas, árboles de datos anidados, cosas con volumen, con estructura. Exacto. Sin embargo, las bases de datos relacionales son bidimensionales, son planas, solo entienden de tablas. Traducir de ese mundo tridimensional de los objetos al mundo plano de las tablas genera una fricción inmensa. Vale, para ilustrarlo, pensemos en un perfil de usuario. Por ejemplo, un currículum en LinkedIn. Conceptualmente es una sola entidad, ¿verdad? Eres tú, con tu foto, una lista de los trabajos que has tenido, los idiomas que hablas. En tu cabeza y en el código del programa es un único documento. Eso es. Pero si intentamos meterlo en una base de datos relacional estricta, ocurre lo que los ingleses llaman shredding. Traducido literalmente, despedazar. Una palabra muy violenta. Pero es que es lo que pasa. Para cumplir con las reglas estrictas del modelo,
No puedes guardar listas enteras dentro de una sola celda de una fila. Así que tienes que despedazar la vida de esa persona. Menudo follón. Un follón tremendo. Creas una tabla solo para el nombre y el correo, otra tabla separada para el historial laboral, otra tabla distinta para la educación, y luego las unes todas con códigos numéricos, las famosas claves foráneas. Es como si, para guardar tu coche en el garaje cada noche, te obligaran a desmontar las 4 ruedas, sacar el motor, quitar los asientos y colocar cada pieza en una estantería separada. Y luego, cada mañana, cuando quieres ir a trabajar, el garaje tuviera que ensamblar el coche entero a toda velocidad. Me parece un desperdicio de energía absurdo. Es que lo es. Y esa es la principal queja que dio lugar al movimiento NoSQL, y en particular, a las bases de datos documentales. En un modelo documental, que suele usar formatos como JS o N, guardas ese currículum entero como un solo bloque continuo de texto estructurado. No hay que desmontar el coche. Exacto. No desmontas el coche. Si la aplicación pide el perfil del usuario, la base de datos va a un solo lugar físico en el disco duro, coge el documento entero y te lo devuelve del tirón. Esto mejora radicalmente lo que en sistemas llamamos la localidad de los datos. A ver, entonces te planteo la duda evidente. Si este modelo de documentos es tan rápido, respeta la estructura de nuestro código y nos ahorra tantos malabares, ¿por qué demonios seguimos usando bases de datos relacionales tradicionales? O sea, tiremos SQL por la ventana y usemos documentos JS o N para absolutamente todo. Ay, sería muy tentador. Pero el modelo documental tiene un talón de Aquiles bastante importante. ¿Ah, sí? Sí. Es perfecto para relaciones de uno a muchos, como un usuario que tiene muchos empleos pasados, pero se resquebraja cuando te enfrentas a relaciones de muchos a muchos. Imaginemos que en ese currículum aparece que trabajaste en Google y quieres que, al hacer clic en la palabra Google, la aplicación te muestre a todos los demás usuarios del mundo que también trabajan allí. Ah, claro. El concepto Google ya no es solo una palabra de texto dentro de mi documento personal. Es una entidad independiente, una empresa con vida propia, y miles de perfiles distintos apuntan a ella a la vez. Ahí radica el problema. Si usas un modelo estrictamente documental y aislado, tienes dos opciones muy malas. O copias toda la información de la empresa dentro de cada uno de los miles de documentos de sus empleados, lo cual es horrible, porque si la empresa cambia de logo o de dirección, tienes que actualizar 1000 documentos distintos, uno por uno. Exactamente. O intenta relacionarlos tú mediante código en la aplicación, y eso destruye instantáneamente toda la ventaja de rendimiento que tenías al principio. Vale. O sea, el documento se queda corto cuando todo está demasiado conectado. ¿Y qué hacemos si nuestra aplicación es puramente conexiones? Pienso en una red social, donde el núcleo absoluto del negocio es quién sigue a quién vive en qué ciudad, o qué usuario ha comprado qué producto recomendado por qué otro usuario. Pues en ese escenario de hiperconexión, ni las tablas planas ni los documentos aislados te sirven de mucho. Ahí entramos de lleno en el territorio de las bases de datos de grafos. Grafos. Vale. Sí, aquí la información no es una hoja de cálculo, no es un documento de texto, es más bien una red neuronal. Tienes nodos, personas, ciudades, empresas, y tienes aristas, las líneas o relaciones directas entre esos nodos. Es un modelo que abraza la interconexión extrema desde su diseño. No es que haya un ganador absoluto que arrase con el resto. La arquitectura moderna requiere lo que el libro llama persistencia políglota. Eso es. Usar múltiples tipos de bases de datos bajo el mismo techo. Usarías una base documental para los perfiles de usuario básicos, una de grafos para la red de amigos y recomendaciones, y una relacional clásica para facturación y analítica, cada herramienta resolviendo su problema específico. Así se diseñan hoy muchas grandes arquitecturas. Bien. Pero ojo, porque aquí es donde la trama se complica de verdad. Ya tenemos nuestros datos modelados y fragmentados. Hemos repartido la carga de trabajo entre cientos de servidores usando una arquitectura llamada Share Nothing, donde no comparten ni disco duro ni memoria. Cada servidor es un ente independiente, y aquí, toda esta teoría tan bonita choca de frente contra un muro de ladrillos enorme, el mundo físico.
Bienvenidos al maravilloso, caótico y a veces terrorífico mundo de los sistemas distribuidos. En el momento exacto en que cortas el cable umbilical y tu aplicación pasa a ejecutarse en múltiples máquinas conectadas por una red, dejas de operar en un entorno predecible. La red, por definición, no es de fiar. Y me encanta la analogía visual que hace el autor para explicarlo. Imaginad que encerráis a 10 personas en 10 habitaciones separadas, completamente insonorizadas. Estas personas tienen que resolver juntas un puzzle matemático muy complejo. Un reto de coordinación. Sí, pero su única forma de comunicarse es escribir notas de papel y deslizarlas por debajo de la puerta hacia un pasillo. En ese pasillo hay un conserje. El conserje debe coger las notas y entregarlas por debajo de la puerta de las otras habitaciones. El gran problema es que a veces este conserje es lentísimo. A veces se tropieza y pierde las notas, y a veces, de forma aleatoria, simplemente coge una nota y se la come. Fíjate qué panorama. Y el drama añadido es que, si tú estás en tu habitación, envías una nota y no recibes respuesta, te quedas totalmente ciego. No tienes forma humana de saber qué ha pasado fuera. Claro, te entra la paranoia. Totalmente. ¿La otra persona está tardando mucho en pensar la respuesta? ¿La nota que enviaste se perdió por el pasillo? ¿O la otra persona ha sufrido un infarto y está inconsciente en el suelo de su habitación? Madre mía. En una red informática real, diferenciar entre un nodo que simplemente va lento, un mensaje perdido en un router o un servidor que acaba de morir trágicamente es casi imposible con certeza absoluta. Y por si fuera poco, ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en qué hora es exactamente. Solemos pensar que la hora en un ordenador es algo exacto, casi científico, pero los relojes internos de los servidores nos mienten en la cara. Constantemente, sí, nos mienten sin pudor. Cada servidor tiene un pequeño cristal de cuarzo dentro, parecido al de un reloj de pulsera barato, que oscila para medir el paso del tiempo. Pero dependiendo de la temperatura exacta del centro de datos o de la antigüedad de la máquina, esos cuarzos vibran a velocidades ligeramente distintas. Los relojes se desvían. O sea que el tiempo fluye distinto para cada máquina. Exacto. Y aunque uses protocolos de sincronización avanzados por Internet para intentar igualarlos, la latencia impredecible de la red hace que nunca sean 100% exactos. Así que confiar ciegamente en marcas de tiempo para decidir qué acción ocurrió primero entre dos servidores distintos es como jugar a la ruleta rusa con la integridad de toda tu base de datos. Vaya tela. Y mira, mencionabas antes lo de un infarto figurado en la habitación insonorizada, pero a veces la realidad supera la ficción. En el libro hay una anécdota del ingeniero Koda Hale sobre un incidente real en un centro de datos. Un conductor sufrió una crisis de hipoglucemia al volante, perdió el control de su furgoneta y, atención, se empotró literalmente contra la unidad de aire acondicionado externa del centro de datos de la empresa. Sí, un cisne negro de manual. Total. Al quedarse de golpe sin refrigeración, la temperatura subió en picado. Los servidores empezaron a asarse vivos y a apagarse aleatoriamente para protegerse. A ver, ningún programador, por muy bueno que sea, diseña software pensando en una furgoneta descontrolada. Ese es el nivel de caos físico y terrenal con el que lidiamos. Y precisamente este entorno tan hostil nos lleva de cabeza al teorema más famoso y quizá peor comprendido de toda la ingeniería de datos, el teorema CAP. Uf, el teorema CAP. He escuchado infinidad de ingenieros quejarse de esto y mencionarlo como si fuera el menú de un restaurante barato. El camarero te dice, solo puedes escoger 2 platos de una lista de 3. Consistencia, disponibilidad, tolerancia a particiones. Elige 2 y te aguantas. A ver, ¿es realmente tan simple como tachar una casilla en un formulario? Pues mira, me alegra que saques eso, porque es un mito muy arraigado en la industria, y Kleppmann se esfuerza mucho en desterrarlo. Presentar el teorema CAP como elige 2 de 3 es un error conceptual gravísimo. ¿Así? ¿Por qué? Porque en un sistema distribuido que opera a través de Internet o de redes gigantes, las particiones de red no son una opción que puedas rechazar en el menú. Es decir, que el conserje de nuestra analogía deje de entregar notas y 2 grupos de servidores queden incomunicados, puede pasar. Y va a pasar. Claro, no puedes elegir evitar que una excavadora corte un cable submarino de fibra óptica o que un router en otro continente se congele. Te lo vas a encontrar de frente, sí o sí.
Efectivamente, la partición de red es un fallo ineludible. Por lo tanto, la formulación correcta y realista del teorema CAP es condicional. La pregunta es, cuando ocurre esa partición inevitable en la red, el sistema se ve forzado a tomar una decisión agónica en milisegundos. ¿Qué hacemos? Vale. ¿Y cuáles son las opciones en ese momento de pánico? Tenemos la opción A, mantener la consistencia. Esto implica que, como nuestros servidores no pueden hablar entre sí para sincronizar los datos nuevos, cancelamos todas las operaciones de escritura y mostramos un mensaje de error a los usuarios. O sea, preferimos tirar el servicio antes que mentir. Exacto. Sacrificamos la disponibilidad para garantizar que nadie, en ninguna parte del mundo, lea información desactualizada o incorrecta. La opción A significa que el sistema parece caído, pero tus datos bancarios, por ejemplo, están a salvo, y son idénticos en todas partes. ¿Y la opción B? La opción B es mantener la disponibilidad. Los servidores, aunque estén aislados e incomunicados, siguen aceptando escrituras y respondiendo a los usuarios, basándose en la última información que tenían guardada. Pero al hacer eso, saben que están creando realidades paralelas, datos divergentes entre un servidor y otro. Saben que están rompiendo la consistencia en ese momento, sí. Y confían en reconciliar todo ese desastre más tarde, cuando vuelva a la red. Es lo que eufemísticamente llamamos consistencia eventual. Ese momento de reconciliar las cosas a posteriori tiene que ser aterrador, especialmente si hablamos de dinero o de reservas de vuelos. Si los servidores no pueden comunicarse de forma fiable por la red, ¿cómo logramos consenso para algo tan crítico? ¿Cómo se ponen de acuerdo en si una transferencia bancaria de 1.000 euros se ha procesado y descontado del saldo o si no ha pasado nada? Bueno, has tocado uno de los problemas teóricos más profundos de la informática. Formalmente se conoce como el problema de los generales bizantinos. Imagínate a varios generales de un ejército asediando una ciudad, dispersos por distintas colinas. Vale, los generales son los servidores. Exacto. Solo pueden ganar la batalla si atacan todos exactamente a la misma hora. Si ataca solo la mitad, son aniquilados. El problema es que deben comunicarse usando mensajeros a caballo que cruzan territorio enemigo. Y esos mensajeros pueden ser interceptados, asesinados, o peor aún, los enemigos pueden mandar mensajeros falsificados. ¿Y si aplicamos este drama histórico a nuestras bases de datos modernas? Pues pasa que, si dos nodos diferentes pierden la conexión de red entre sí, ambos podrían asumir tranquilamente que el otro ha muerto. Y ante ese vacío de poder, ambos podrían autoproclamarse como el nuevo líder principal de la base de datos. ¿Dos líderes a la vez? Eso se llama cerebro dividido, o split brain. Es gravísimo, porque ambos empiezan a aceptar escrituras de usuarios que pueden ser contradictorias. Para evitar este apocalipsis de datos, los algoritmos modernos de consenso usan sistemas de quórum. ¿Quórum como en las asambleas? Literalmente igual. Requieren que una mayoría estricta de los nodos, por ejemplo 3 de un grupo de 5, confirmen matemáticamente haber recibido y guardado una escritura antes de darla por válida ante el usuario. Si hay un corte de red, solo el lado que mantenga conexión con la mayoría de los nodos podrá seguir operando y eligiendo líder. La minoría aislada queda obligada a callarse y a dejar de aceptar datos. Es pura diplomacia. Votación democrática aplicada a máquinas defectuosas. Me parece asombroso. Pero hagamos una pequeña pausa para recapitular, porque tela. Tenemos sistemas que sufren particiones de red constantes, relojes de cuarzo que mienten, modelos de datos fragmentados y despedazados, y furgonetas estrellándose contra el aire acondicionado. Parecería que sostener todo esto es un ejercicio de masoquismo extremo. ¿Cómo logra la industria escalar sin volverse absolutamente loca y sin perder nuestra información por el camino? La gran respuesta es otro rompecabezas arquitectónico, y de hecho, es la gran tendencia actual que marca el final del libro: el desacoplamiento masivo de sistemas mediante sistemas de datos derivados y procesamiento de flujos. Suena muy técnico, pero vamos a bajarlo a tierra. Sí, la revelación de la industria fue aceptar, por fin, que ninguna base de datos mágica y gigante, por muy cara que sea, puede ser rápida leyendo, súper rápida escribiendo, ofrecer búsquedas complejas por palabras clave y hacer analítica profunda, todo al mismo tiempo. Es imposible. Claro,
Hay que abandonar la idea de la base de datos monolítica que lo hace todo. Yo lo veo como el dilema de la navaja suiza. Una navaja suiza es fantástica para ir al campo. Tiene una hojilla pequeña, unas tijeras en miniatura y un destornillador minúsculo. Lo hace todo, sí, te saca de un apuro, pero todo lo hace de forma mediocre. Si tienes que talar un árbol o atornillar 100 tornillos, la navaja se atasca y te destroza la mano. Las arquitecturas modernas han hecho básicamente esto, desarmar esa navaja suiza. Es un gran ejemplo. Y llevemos esa idea un paso más allá. Tradicionalmente, la base de datos de una empresa era esa navaja suiza cerrada en un solo bloque. Ahora practicamos un concepto que Klebman llama la base de datos del revés, Database Inside Out, o sea, sacar las tripas fuera. Exacto, desarmas los componentes, desempaquetas el software, coges un hacha de leñador enorme solo para la tarea más pesada, el sistema de registro ultra rápido. Ese registro es la fuente absoluta de la verdad de toda la empresa, el lugar donde cada acción del usuario se anota por primerísima vez y además de forma inmutable. Ese registro inmutable es la gran clave aquí, ¿verdad? Es decir, no sobreescribimos los datos antiguos, como hacíamos antes con un simple comando de actualizar en SQL que destruía la historia previa sin dejar rastro. Esa es la gran revolución arquitectónica de los últimos años. En lugar de tener una tabla tonta, donde el saldo de tu cuenta cambia de 50 euros a 100, borrando físicamente el 50, pasamos a tratar la información como un libro mayor de contabilidad tradicional, un registro de eventos cronológicos que solo crece hacia adelante. Añadir 50 al saldo, restar 20 al saldo. Los eventos pasados son sagrados, son intocables. Claro, y a partir de esa fuente inmutable de la verdad, creamos un flujo de datos, un stream, un torrente continuo de eventos fluyendo por la red, y supongo que al otro lado de ese río asíncrono, conectamos nuestras tijeras de precisión y nuestros destornilladores especializados de la navaja suiza, lo que llamabas sistemas de datos derivados. Lo has clavado. Esos sistemas especializados serían, por ejemplo, una caché en memoria para lecturas instantáneas del saldo, o un índice complejo de Elasticsearch para búsquedas por palabras clave en perfiles, o un motor de inteligencia artificial que hace recomendaciones. Todos ellos están sentados a la orilla, escuchando ese gran río de eventos principales y actualizándose solos en tiempo real. Y entiendo que esto soluciona el caos distribuido casi de un plumazo, ¿verdad? Totalmente, porque si el motor de búsqueda interno sufre un error catastrófico o un programador introduce un bug y sus datos se corrompen enteros, no pasa nada crítico para la empresa. Simplemente apagas el motor de búsqueda, le borras todos sus datos corruptos sin miedo y le dices que vuelva a reproducir la cinta del registro inmutable desde el principio de los tiempos. Se reconstruirá a sí mismo, tal y como estaba antes del fallo. ¡Qué maravilla de red de seguridad! Y además, si el servicio secundario de analíticas se cae porque un servidor se ha quemado, el sistema principal de ventas de la tienda online sigue apuntando pedidos en el libro mayor como si nada. Ni se entera del problema. Exacto. Las diferentes partes del sistema se vuelven independientes y resilientes a los fallos de las demás. Madre mía. Básicamente, hemos transformado toda la empresa en una gigantesca base de datos descentralizada. Hay un solo flujo nervioso central, ese registro inmutable, y de él se alimentan órganos superespecializados. Es un viaje conceptual enorme el que propone este libro. Hoy hemos visto cómo, para servir un simple tuit, hay que precalcular buzones para intentar engañar a la física. Hemos explorado bases de datos que no son tablas aburridas, sino redes neuronales vibrantes. Hemos asumido a la fuerza que el caos de la red y los fallos de hardware son el pan de cada día. Y hemos visto votaciones diplomáticas, casi asamblearias, entre servidores asustados para evitar cerebros divididos. Ha sido un viaje intenso, desde luego. Y fíjate que al final hemos comprendido que la resiliencia definitiva, el grial de la ingeniería, no consiste en intentar evitar que los sistemas colapsen, porque van a colapsar. Consiste en construir registros inmutables de la realidad desde los cuales siempre, siempre podamos reconstruir el estado actual, sin importar cuántos componentes derivados hayan volado por los aires por el camino. Todo, por supuesto, manteniendo una auditoría clara. Porque también hay un componente humano aquí. Los datos tienen poder,
Y un sistema auditable evita que los sesgos o los errores de programación corrompan la integridad de la empresa o dañen a los usuarios. Completamente de acuerdo. La responsabilidad ética sobre esos datos es inmensa. Y todo esto me deja con un último pensamiento, que creo que es el cierre perfecto para nuestra inmersión de hoy. Al principio comentábamos cómo percibimos las aplicaciones casi como fenómenos naturales, como el agua o como el aire. Pero si nos paramos a pensar, esta arquitectura de vanguardia de la que hemos hablado trata toda una infraestructura tecnológica global como un flujo continuo de eventos pasados, irreversibles e inmutables, que moldea las reacciones de sistemas futuros. Y si esa es la forma más resistente y pura de procesar información, ¿no es esa exactamente la descripción de la memoria humana? Vaya, es una comparación muy profunda. Piénsalo, nuestra identidad y nuestra propia sociedad no son simples bases de datos relacionales donde sobreescribimos el pasado borrando lo que no nos gusta. Somos un registro histórico de experiencias que no se pueden borrar bajo ningún concepto. Solo podemos compensarlas sumando nuevas experiencias. Somos un río de eventos inmutables que dicta cómo los sistemas derivados de nuestra mente interpretan el presente cada día. Y si los mejores ingenieros del mundo han descubierto que la única forma real de evitar la corrupción del sistema a largo plazo es tener un historial claro, transparente y auditable, quizá tengamos muchísimo que aprender de ellos fuera de la pantalla. ¿Qué mecanismos de auditoría estamos aplicando a los eventos inmutables de nuestra propia vida digital y personal? Es una reflexión interesante para llevarse puesta. Gracias por sumergiros hoy con nosotros en la ingeniería y el caos detrás del telón. Nos escuchamos en el próximo análisis.